permítanme guiarlos a través de las intrincadas revelaciones de una obra que desafía las verdades históricas consagradas, desentrañando un enigma que ha permanecido velado por siglos de prejuicios y narrativas preconcebidas. Nos sumergiremos en la Revolución Islámica en Occidente de Ignacio Olagüe, un libro que no sólo reescribe un capítulo fundamental de nuestra historia, sino que nos obliga a reconsiderar los mecanismos mismos de la evolución cultural y religiosa. Nuestro viaje comienza en un lugar emblemático, el patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. Al cruzar sus arcos de herradura, el visitante se ve inmerso en un bosque de columnas que desafía toda lógica arquitectónica conocida. Esta estructura, simétrica hasta el infinito, carece de la frontalidad y el espacio amplio necesarios para las liturgias tanto cristianas como musulmanas. Sus arcos de herradura, tan característicos del arte andalusí, son, para sorpresa del observador advertido, anteriores a la supuesta invasión árabe, habiéndose encontrado ejemplos visigodos y romanos por toda la península, e incluso en lugares tan lejanos como Francia, donde los árabes nunca llegaron. Este monumento, cuya belleza y misticismo han fascinado a generaciones, encierra en sí mismo la primera y más contundente contradicción del relato histórico oficial. No fue concebido ni para el culto cristiano ni para el musulmán tal como los conocemos. ¿Para qué rito, entonces, fue edificado este templo genial? Ignacio Olagüe nos invita a desenterrar, bajo una luz de mentiras, leyendas y falsas tradiciones, uno de los grandes problemas de la historia universal, la expansión del Islam en Occidente. La tesis central de su obra es rotunda y revolucionaria: la expansión del Islam y la civilización árabe en la península ibérica, el Magreb y el sur de Francia no fue el resultado de rápidas y fulminantes invasiones militares, sino de una larguísima evolución interna, una revolución islámica acelerada por una crisis revolucionaria de profunda índole climática, religiosa y sociocultural. La falsedad de la invasión árabe, un mito desmontado. La historia clásica nos ha narrado una epopeya de conquistas fulgurantes. Desde el Faz, pequeños ejércitos árabes, enardecidos por la predicación de Mahoma, habrían cruzado desiertos inhóspitos, sometido imperios milenarios como el bizantino y el persa, y en apenas un siglo habrían constituido un vasto imperio que se extendía desde el Indo hasta Poitiers. La península ibérica, en particular, habría caído en manos de unos pocos miles de invasores en un lapso increíblemente corto, apenas 3 años, 711-713. Estos conquistadores habrían transformado de la noche a la mañana una España latina y cristiana en una tierra árabe e islámica, imponiendo su lengua, su religión y sus costumbres. Olagüe somete esta narrativa a una crítica implacable, apelando al sentido común y a la geografía. Los argumentos son demoledores: imposibilidad logística y numérica, las distancias 3000 km de Alejandría a Cartago, 2000 km de Cartago a Tánger, y el cruce del estrecho de Gibraltar y las condiciones desérticas hacían inviable el despliegue y mantenimiento de ejércitos masivos provenientes de Arabia. Las cifras de invasores, 7000 hombres para Tarí, 18000 para Muza, son irrisorias para conquistar un territorio tan vasto y montañoso como la península ibérica, poblado por entre 15 y 20 millones de habitantes, y con un poder militar visigodo aún considerable. Testimonios biogeográficos: la Arabia del siglo VII era una región desértica, incapaz de sustentar grandes concentraciones demográficas o caballería pesada. Los caballos, que requieren abundante agua y pastos, no eran el animal predominante, lo era el camello, adaptado al desierto, pero ineficaz en campañas militares a gran escala. La ausencia de estribos y herraduras en la época dificultaba aún más la acción de una caballería invencible. La travesía del estrecho, navegar el estrecho de Gibraltar, era y sigue siendo una empresa peligrosa debido a sus corrientes y vientos. Transportar 7000 hombres en las 4 lanchas que mencionan las crónicas habría requerido meses, haciendo inviable una sorpresa militar. ¿Cómo se repetiría este engaño con la llegada de Muza? Contradicciones en las crónicas, en las fuentes históricas sobre la invasión son escasas, tardías escritas siglos después, y plagadas de anacronismos, hipérboles y elementos fabulosos. Las crónicas árabes de la primera época egipcias del siglo IX son adaptaciones de fábulas sobre guerras civiles en Egipto, trasladadas a España como un país fabuloso. Las crónicas bereberes, siglo XI, son más novelescas, incluso con episodios absurdos como la querella entre Tarí y Muza por una mesa de Salomón,
o a la rendición de Mérida por un truco de teñido de barbas. Las crónicas latinas, aunque más cercanas en el tiempo, también caen en lo maravilloso y reflejan un complejo religioso que les impide nombrar al enemigo o reconocer sus propias debilidades. El omeya de ojos azules y pelo rojizo, Abd ar-Rahmani, fundador del Emirato de Córdoba, es descrito con rasgos germánicos alto, ojos azules, pelo rojiza, tez blanca, a pesar de ser supuestamente un puro semita omeya. Esto sugiere una ascendencia local y una ruptura con la supuesta estirpe árabe, guerra civil, no invasión o la invasión de España fue en realidad una guerra civil entre facciones visigodas tras la muerte del rey Bitiza. Sus hijos y partidarios buscaron ayuda del gobernador visigodo de la Tingitana, norte de Marruecos, un bodo llamado Tarí, quien envió un pequeño contingente de rifeños. Este apoyo resultó en la derrota de Roderico en la batalla de Guadalete 711 y el inicio de décadas de luchas internas por el poder, que fueron posteriormente interpretadas como una invasión árabe por cronistas que buscaban justificar la situación religiosa y política de su tiempo. Las raíces de la revolución, clima, religión y cultura, una vez desmantelado el mito de la invasión. Olagüe se propone explicar el verdadero motor de la islamización y arabización, una revolución interna, compleja y multifactorial. 1. La crisis climática, el motor geográfico siglos 3-11 de CES. El factor desencadenante fundamental fue una pulsación climática de largo alcance, la progresiva desecación del Sahara. Contrario a la creencia popular, los desiertos actuales son de formación relativamente reciente. El Sahara occidental, en particular, pasó de una fase subárida a esteparia y finalmente desértica entre el siglo III y el XI de nuestra era. Evidencia geográfica, antiguos bosques en el sur argelino, ríos caudalosos como el Igargar, comparable al Danubio, que hoy son wadis secos, y una toponimia rica en lugares ahora deshabitados, atestiguan un pasado húmedo. La construcción de fogaras galerías subterráneas para captar agua en los oasis Sariana marca el avance de la sequía a partir del siglo XX. Evidencia biológica e histórica de especies como el hipopótamo, el rinoceronte y el elefante utilizados por Aníbal vivieron en el Magreb en la antigüedad, requiriendo abundantes pastos y agua, lo que demuestra un clima muy diferente al actual. Su desaparición coincide con la llegada del camello introducido por Septimio Severo en el siglo II de CES, un animal adaptado a la aridez creciente. Esta drástica transformación del paisaje tuvo consecuencias económicas y demográficas devastadoras, generando migraciones, hambrunas y una profunda inestabilidad social en el norte de África y por correlación climática, en la península ibérica. La mención de hambrunas que diezmaron la población española en el siglo VIII deja de ser una hipérbole y se enmarca en esta crisis climática de gran magnitud. 2. El complejo religioso, el caldo de cultivo siglos IV-IX DC. La conversión masiva al Islam no fue una imposición externa, sino la culminación de un proceso de evolución religiosa interna, particularmente en las zonas de metamorfismo como la península ibérica. La división monoteísta desde el concilio de Nicea 325 DC. El mundo monoteísta se dividió entre el cristianismo trinitario occidental romano y el unitario oriental, arrigano y otras herejías. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo Dios completo, logos / intermediario o simplemente profeta eran profundas. Cristianismo en España, el cristianismo trinitario en España fue inicialmente minoritario y coexistió con pervivencias paganas e importantes focos de herejías. Las actas del concilio de Elvira a principios del siglo IV revelan un cristianismo primitivo con elementos paganos y un fuerte influjo gnóstico. Documentos visigodos como los concilios de Toledo muestran una sociedad dividida, con una iglesia que luchaba por imponer la ortodoxia trinitaria y la monogamia frente a una arraigada tradición unitaria y poligámica semita. El arrianismo como preislam, el arrianismo que se propagó entre los pueblos germánicos incluidos los visigodos en su origen, negaba la divinidad plena de Cristo, considerándolo un intermediario o un gran profeta. Esta postura unitaria, sumada a una mayor tolerancia o incluso aceptación de la poligamia tradición semita, lo convirtió en un sincretismo arriano que actuó como un puente ideológico hacia el Islam. Para las poblaciones de raíces semitas, tanto en el próximo Oriente como en el norte de África y el sur de España, esta simplificación teológica y la validación de sus costumbres matrimoniales poligamia hacían del Islam una religión mucho más accesible y atractiva que el dogmático y monógamo cristianismo trinitario. San Pablo V.S.
Mahoma la predicación de San Pablo sobre el celibato y la superioridad de la monogamia chocaba frontalmente con las tradiciones familiares semitas. El Corán, en contraste, validaba la poligamia y presentaba la sexualidad como un acto agradable a Dios si se realizaba conforme a la ley natural. Esta diferencia, aparentemente menor para los historiadores occidentales, tuvo un impacto decisivo en la adhesión de las masas a una u otra fe. 3. La expansión como idea fuerza y el rol del comercio. La civilización árabe no se impuso por la fuerza de las armas de un imperio ya consolidado, sino que se expandió como una idea fuerza. Proceso de difusión. La observación de la expansión del Islam en África contemporánea muestra que no requiere ejércitos, sino la acción de comerciantes, quienes, como Mahoma mismo, difunden la fe a la par que sus mercancías. El Islam, sin una jerarquía sacerdotal misionera como el cristianismo, se propagó a través de las rutas comerciales, aprovechando la movilidad de las clases mercantiles. Génesis y maduración. La civilización árabe en el siglo VII no era una entidad superior en todos los aspectos, estaba en gestación. Su apogeo en Oriente llegó en el siglo IX y en Occidente en el XI. La arabización de los pueblos hispanos fue gradual. La lengua árabe tardó al menos 2 siglos en ser dominante, y el latín se mantuvo vivo en algunas zonas del Magreb hasta el siglo XII. Sincretismos culturales a las zonas de metamorfismo, como la península ibérica, se convirtieron en crisoles donde ideas semitas e indoeuropeas se mezclaron y evolucionaron. El sincretismo arriano en España mutó hacia el sincretismo musulmán, una forma más sencilla y accesible de monoteísmo unitario, despojada de las sutilezas filosóficas alejandrinas. Conclusión: una historia redefinida. La obra de Ola Buenos desafía a mirar la historia no como una sucesión de conquistas militares, sino como una compleja interacción de fuerzas geográficas, religiosas, sociales y culturales. La supuesta invasión árabe de España se desvela como una guerra civil visigoda, con intervención de contingentes bereberes y un proceso de islamización y arabización gradual, impulsado por una profunda crisis climática y la preexistencia de ideas unitarias arianismo que facilitaron la transición hacia el Islam. La mezquita de Córdoba, con sus arcos preislámicos y su diseño atípico para el culto ortodoxo, deja de ser un monumento árabe para convertirse en un testimonio vivo de esta compleja evolución. Es el resultado de una lenta transformación de ideas, arte y sociedad enraizada en las culturas ibérica, romana y visigoda, y que en un momento determinado cristalizó en lo que llamamos civilización arábigo-andaluza, pero sin la imposición violenta y externa que la narrativa tradicional nos ha hecho creer. La revolución islámica fue, en esencia, una metamorfosis interna de Occidente.